Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Madrid, desde la Casa de América, justo a un lado de la fuente de Cibeles, o prácticamente dentro de la fuente, como dice uno de nuestros invitados hoy aquí, que es el profesor Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano, uno de los centros de análisis y de pensamiento más conocidos de Europa y, por supuesto, de España. Profesor Malamud, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Otro de nuestros invitados es Iñaki Gil, subdirector del diario El Mundo de Madrid. Iñaki, bienvenido también. Hola, muchas gracias por estar aquí. Y está con nosotros también Fernando Peinado, periodista español que estuvo radicado mucho tiempo en Estados Unidos y que empezará próximamente aquí en Madrid en uno de los grandes periódicos también de este país, ¿o no? Gracias, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Primer asunto, Iñaki, hay noticias de Donald Trump en Estados Unidos, hay noticias en Túnez, hay noticias en Chile, en el Banco Mundial, pero un asunto que preocupa mucho en España y en el mundo del fútbol es la portada del periódico AS hoy, y se refiere en primer lugar al Real Madrid, uno de los mejores equipos de fútbol del mundo, que está en una crisis, hace varios partidos que no gana, está muy lejos del Barcelona, que está de líder en la liga, pero lo que señala este periódico es que Florentino Pérez, el presidente del Madrid, quiere traerse del Paris Saint-Germain a Neymar, la estrella brasileña, por la cual el Paris Saint-Germain pagó 222 millones de euros, es decir, algo así como 260 millones de dólares. Quiere traer Florentino Pérez del Paris Saint-Germain a Neymar, que fue del Barcelona, y a cambio quiere dar en parte de pago a Cristiano Ronaldo. ¿Usted que sigue mucho el fútbol cree que esto es posible? Hombre, posible en el terreno del fútbol es todo, ¿no? Porque este realmente es la auténtica pasión de los españoles y una crisis del Real Madrid o del Barcelona es lo que conmueve a esta sociedad. Eso que cuenta el AS sería algo así como la situación ideal. El Real Madrid se desprendería de una de sus grandes figuras, de Cristiano Ronaldo, que está ya en su declive por una cuestión biológica, por una cuestión de edad, y contrataría ni más ni menos que a Neymar, una estrella joven y ascendente, que está en el Paris Saint-Germain y que yo creo que se aburre un poco, ¿no? Porque la liga francesa pues es una liga inferior a la Premier o a la liga española. Esto a él le viene muy bien para salir del Barcelona, pero ya se ha publicado también en el Marca que el entorno de Neymar se deja querer por el Real Madrid. Ahora hace falta que Cristiano Ronaldo quiera acabar sus días en el Paris Saint-Germain y que el dueño del Paris Saint-Germain, que es un jeque mucho más millonario que Florentino Pérez, esté por la labor. Pero en el trueque yo creo que también podría entrar algún otro futbolista del Madrid, como Benzema, que es un francés que no está funcionando. En fin, esto va a dar para muchas portadas de AS y de Marca. Pero Cristiano Ronaldo se quiere ir al Manchester United, a la Premier League, a la liga inglesa. ¿Usted lo ve allá? Yo creo que él está demasiado mayor para jugar en un equipo como el Manchester United y en una liga como la Premier. Otra cosa es que su buena relación con Mourinho y su nostalgia del tiempo en el que era más joven y brillante le llevara por esos caminos. Lo veo más difícil, sinceramente. Profesor Malamud, usted es hincha del Madrid, ¿le suena esta operación? Todo es posible, como decía Iñaki, y sobre todo en el fútbol y sobre todo si hay muchos millones de euros o de dólares en danza. No olvidemos que aparte de ser una pasión de multitudes, como se dice en Argentina, el fútbol hoy es un gran negocio que mueve una gran cantidad ingente de dinero y en ese sentido, en esta operación vamos a hablar de más de 100, 200 y casi 300 millones de euros. Por lo tanto, en la medida que el dinero esté, en el fútbol todo es posible. ¿Usted de qué equipo es hincha en Argentina? ¿Usted que es argentino? De River. De River. Ah, ¿por eso es hincha del Madrid? No, cuando llegué a España era por los colores y porque tanto el River, que pasó 17 años sin ganar un campeonato, como el Atlético de Madrid, que pasó otro tanto de lo mismo, me hice hincha del Atlético de Madrid. Sin embargo, poco tiempo después descubrí la verdad revelada y entré en el arca. Iñaki Gil es del Alavés y Fernando Peinado del Sevilla. ¿Ve usted a Cristiano Ronaldo en el Paris Saint-Germain y a Neymar en el Madrid? Pues como comentaban mis compañeros de tertulia, sí, todo es posible. O sea, el Madrid es el club más rico del mundo, si no me equivoco, sigue siéndolo. Y la verdad que este tipo de movimientos son comunes a ese nivel tan alto. Por supuesto, lo que está pasando en el mundo del fútbol recientemente es que está creciendo la desigualdad. Hay una serie de clubes que juegan en una liga distinta, como el Real Madrid. El equipo de Iñaki, el mío, Alavés y Sevilla, no podemos entrar ahí. Se está abriendo una brecha enorme
Y la verdad que esto está pasando en paralelo a la desigualdad creciente también que está ocurriendo en el mundo en desarrollo, ¿no? Y bueno, es discutible, ¿no?, si este camino le conviene al mundo del fútbol, ¿no?, porque le resta gracia también a la competición, desde mi punto de vista como aficionado a un equipo menor. Entonces este tipo de cosas yo las veo pues como los grandes, ¿no?, las cosas que hacen los equipos grandes. Y por supuesto para ellos, si tienen dinero, todo es posible. Hombre, el Sevilla, un equipo menor, tampoco, porque habéis ganado la Europa League y varias Pero cosas. en términos económicos. En términos económicos, digamos, de segundo nivel. El Alavés es de tercero, de cuarto nivel. Pero es decir, yo siempre he visto la Liga como una cosa un poco lejana, casi como quien sigue la Premier, ¿no? Porque el Alavés casi nunca está en primera. Estos años que estamos en primera disfruto mucho, pero la desigualdad se está produciendo porque se ha cambiado de escala la competición. Es decir, lo que realmente está pasando con la Liga de Campeones es que está siendo una liga europea como la NBA en Estados Unidos, lo que es el baloncesto, y los equipos que juegan allí, siempre como el Madrid o el Barcelona, o ocasionalmente como el Sevilla, dan un salto de ingresos y por lo tanto pueden comprar mejores jugadores y todo se retroalimenta, ¿no? Eso yo creo que sí que está produciendo una desigualdad, perdóname. No, y en relación con esta desigualdad precisamente, es curioso o no tan curioso que cuando Messi renovó su contrato con el Barcelona, hizo incluir una cláusula por la cual, en el caso de que Cataluña se independizara y por lo tanto el Barça no pudiera jugar la Liga Española, esa pretensión aparte de jugar en la Premier o en la Liga Francesa es absurda, pero en el caso de que no jugara la Liga Española y tuviera que competir únicamente con el Palamós, el Palafrugell o el Girona, pues con los equipos catalanes él estaba libre para fichar por cualquier otro equipo, ¿no? Y esto marca precisamente el tema no solamente de la Champions, sino la posibilidad de jugar una liga más o menos disputada que te permita precisamente tener proyección y competitividad, o jugar una liga menor, ¿no? Porque eso del que dices es muy interesante. Esa es una información de Football Leaks que se publicó en El Mundo en España y que viene a romper una de las patrañas del soberanismo. Es decir, los independentistas catalanes no quieren formar parte de España, desprecian la Constitución española, no aceptan la autoridad del rey. Pero eso sí, quieren que el Barça siga jugando la Liga y por lo tanto que esté sometido a la Real Federación de Fútbol Española. ¿Por qué? Porque el otro sería ruinoso. En fin, ¿cómo fue el asunto que Messi tuvo que imponer una cláusula para evitarse de eso? Pero así va el proceso. Más adelante en este programa hablaremos de Cataluña. Primer asunto, Fernando Peinado, usted cubrió la campaña presidencial de Estados Unidos, estuvo en varios mítines de Donald Trump, el actual presidente, cuando estaba compitiendo con Hillary Clinton para esas elecciones del 8 de noviembre del año 2016. En los últimos días ha habido un escándalo monumental, no solo en Washington, sino en todo el país, e internacionalmente también, por un libro titulado Fire and Fury Inside the White House, es decir, Fuego y Furia dentro de la Casa Blanca de Trump, del periodista Michael Wolff, un hombre que ha escrito en el Guardian de Londres, en Vanity Fair y en varias revistas. Ahí hay muchas revelaciones de Steve Bannon, quien fuera consejero y principal estratega de Trump en la Casa Blanca, que dijo, entre otras cosas, que el hijo de Trump, Donald Trump Jr., había sido traicionero cuando se reunió con agentes rusos, y hay muchos otros asuntos donde además se cuenta cómo asesores de Trump creen que el presidente de Estados Unidos es un estúpido. En medio de ese escándalo ha surgido otro, porque en las últimas horas también en la Casa Blanca Trump se reunió con algunos miembros del Congreso estadounidense, con senadores y representantes, para hablar sobre el estatus migratorio de gente que viene de algunos países como El Salvador en Centroamérica o Haití en el Caribe o de algunos países africanos. El presidente Trump llegó a decir en algún momento dado ahí que él no entendía por qué Estados Unidos recibe tanta gente de países de mierda, shithole countries. Posteriormente en esa misma reunión dijo que más bien lo que debía hacer Estados Unidos era recibir algunos inmigrantes procedentes de países como Noruega, que él no entendía por qué todo esto. Este escándalo, por supuesto, ha ido creciendo, y en las últimas horas, cuando Trump estaba en su club de golf en West Palm Beach, en la Florida, algunos periodistas le preguntaron sobre su estado de salud, porque le hicieron recientemente un examen médico, y uno de ellos le preguntó por estas declaraciones. La Casa Blanca había dicho que él jamás había manifestado algo así. El presidente Trump les contestó a los periodistas, I am not a racist,
I am the least racist person you have ever interviewed. Es decir, no soy un racista, soy la persona menos racista que ustedes habrán entrevistado alguna vez. La primera pregunta es, ¿usted le cree a Trump? ¿No es racista Donald Trump como lo ha manifestado en West Palm Beach? Bueno, no es la primera vez que dice que no es racista, lo ha dicho muchas veces, creo que es la primera que lo dice abiertamente como presidente, pero recuerda que cuando él inicia la campaña, el 16 de junio de 2015, revolucionó, creó un revuelo enorme diciendo que los mexicanos son violadores y criminales. O sea, si ese comentario no es racista, ¿qué es racismo, no? Luego, a lo largo desde entonces, ha habido otras situaciones en las que se le ha acusado de racista, por ejemplo, cuando el juez Gonzalo Curiel de California estaba investigando a su universidad, la Universidad Trump, por si era un fraude, y él dijo que no tenía derecho a juzgarlo un juez latino. Dijo en ese momento Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes, que eso era la definición de manual de racismo. Y o sea, si este tipo de cosas no son racistas, el valorar a una persona por su raza o de creer que es incompetente, ¿cuál es racismo? Es verdad que esto se puede debatir, habrá gente que dirá, bueno, en realidad no se refería a la raza de Haití o El Salvador, sino al mérito, ¿no? a la cualificación de esos inmigrantes. Cuando él hablaba de Noruega como un país válido y Haití y El Salvador o los países africanos no, él no estaba pensando en la raza, sino en los méritos o en la cualificación que traen esos inmigrantes. Pero, en cualquier caso, lo que sí que nos ha demostrado Trump a lo largo de este tiempo es que es un hombre que carente de empatía, que no tiene, o sea, hace este tipo de comentarios que en el fondo revela su interior y tiene un tipo de pensamientos que parece que revelan que él tenga una escala de valoración de las personas conforme a su raza. Entonces, bueno, ahí está el debate. Es racista, eso muchas veces es algo subjetivo. Hay cosas que se hace, que dependiendo de la cultura de la que provengas, te parece que son racistas. Hay estadounidenses que a mí me han dicho que los españoles somos racistas porque tenemos en la cabalgata de Reyes Magos a un señor con la cara pintada de negro. No, el rey Baltasar, sí. Se hablaba incluso de que los otros Reyes Magos deberían ser también negros en los desfiles. Claro, pero es que antaño no teníamos ciudadanos negros en España, es una novedad de las últimas décadas, ¿no? Sí, había poca población afro o negra aquí en España. Iñaki, ¿debería el presidente Trump pedir perdón o haber pedido perdón por esto? Porque algunos miembros de gobiernos africanos, incluso la Organización de la Unidad Africana, ha dicho que el presidente Trump debería retractarse de estos comentarios. Bueno, las Naciones Unidas se desmarcaron de Trump, dijeron que ha cometido un gravísimo error el presidente estadounidense y por supuesto la oposición del Partido Demócrata encabezada por Dick Durbin, que era uno de los senadores que estaban allí presentes y quien contó lo que había dicho Trump. ¿Debería pedir perdón Trump? ¿Cuál es su percepción de lo que está pasando? Yo creo que debería, pero que no lo hará, porque si pide perdón admitiría que lo ha dicho y su línea de defensa es que no dijo esa expresión y incluso ha salido algún otro senador más afín a él que estaba también presente y que dice que no se expresó de esa forma, ¿no? Entonces es imposible que él pida perdón por una cosa así, ¿no? Porque en general los poderosos no suelen pedir perdón y menos el presidente de Estados Unidos. Yo no sé si es racista, en cualquier caso es un racista posideológico, es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver a un racista de Estados Unidos que es con la capucha del Ku Klux Klan, es decir, alguien que odia a los negros y que tiene sobre eso construido un corpus ideológico, o aquí en Europa el racismo antijudío o antisemita de los nazis, ¿no? Trump es alguien probablemente sin ni ese trasfondo ideológico y más bien frívolo, más bien populista, ¿no? Él no tiene ningún problema en tratar con gentes de otro color o de otra raza que no sea blanca, siempre que sean poderosos o ricos, ¿no? Él tiene buena relación con el presidente chino, buena relación con el presidente de Japón, por supuesto con el rey de Arabia Saudí, que es exactamente musulmán y árabe, pero en cambio desprecia a los inmigrantes. Es decir, él cree que los noruegos serían unos inmigrantes estupendos, solo que Noruega es uno de los países más ricos de Europa y no necesita emigrar a ningún sitio porque además tienen petróleo y nadan en la abundancia, ¿no? Es decir, que como mucho le van a seguir llegando gente de América Latina y de otros países que están en dificultades, como siempre ha sido. Lo que ocurre es que, por un lado, los noruegos en su momento, a finales del 19, llegaron en cantidades importantes para lo que era el tamaño de la población del país
a Estados Unidos y eran tanto más pobres como los haitianos actuales o los salvadoreños actuales. Lo que ocurre es que, a diferencia de los haitianos o los salvadoreños, los noruegos, y eso sí es racismo, eso es xenofobia y eso es inclusive supremacismo blanco, los noruegos son blanquitos, rubios y de ojos azules, que es un poco el fenotipo que le encanta a Trump. Porque hay otra cuestión, no tengo las cifras exactas, pero habría que repasar la conformación de su gabinete y compararla con la composición étnica de la sociedad de Estados Unidos. Es mucho más blanco, sin ninguna duda. Bueno, la Casa Blanca claro, es más... Entonces, es eso que va más allá de la manera en que él manifiesta su pensamiento, su ideología. Eso es cómo se define vitalmente una persona. Es decir, es verdad lo que tú dices, Iñaki, de que bueno, él puede hablar sin ningún tipo de problema con Xi Jinping, el presidente de China, porque es el presidente de China y es el segundo hombre más poderoso del mundo. Bien. O con otros mandatarios relevantes o con millonarios también potentes. Pero en el día a día, a la hora de elegir la conformación de su equipo de trabajo, sus colaboradores, él tiene un sesgo muy determinado y eso es el mejor reflejo de cómo funciona mentalmente un personaje como este. Hay biógrafos, de hecho, que han resaltado que a lo largo de su carrera él, en bastantes ocasiones, ha dicho que él cree que tiene genes superiores, que su familia es genéticamente superior. Es muy blanco. Hombre, y hay una cosa... Recientemente dijo que él era un genio estable, dijo el presidente No sé, de Estados Unidos. no sé si se refería a la raza blanca, pero se refería a sus genes, a la familia, al clan Trump. Lo que sí que, abundando en tu argumento, Carlos, sí se puede rastrear en su biografía. Cuando él empezaba como promotor inmobiliario, puso a la venta un bloque de viviendas y sus vendedores tenían orden de que todos los negros que se acercaran a pedir información fueran descartados y les dijeran que, mire, ya lo siento, no quedan pisos, o ya se vendieron todos, ¿no? Es decir, que él sí que ha dado muestras de, por lo menos, de desprecio hacia la gente de color o gente de otras razas, ¿no? Sí. Fuera de eso se ha sabido, según el Wall Street Journal, que en el año 2006, o incluso después, el presidente Trump invitaron a una actriz porno a su habitación, a Stephanie Clifford, que en las películas porno aparece como Stormy Daniels. Le pagaron $130,000 a ella para que no contara todo esto, y en las últimas horas en el periódico The Daily Beast, en la página, otra actriz porno, Alana Evans, dijo que también había sido invitada a una de las habitaciones de Trump junto con Stephanie Clifford, todo esto poco después de que Melania Trump hubiera tenido al hijo único que tiene el presidente con la primera dama estadounidense, a Barron. Y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América de Madrid. Y vamos a cambiar de tema, hablar de Chile, de lo que hablaremos a continuación, y de Cataluña, pero mencionábamos antes de la pausa este escándalo que ha sacado a la luz el diario The Wall Street Journal sobre esta actriz porno que fue conducida a una de las habitaciones de Donald Trump hace algunos años, Stephanie Clifford, y que el abogado de Trump le ha pagado $130,000 para que no cuente, para que no contara lo que pasó. Decía Iñaki Gil antes, en el momento en que estábamos fuera del aire, que esto es una tradición estadounidense. ¿Cómo así? Hombre, tanto como una tradición estadounidense, por lo menos que no es el presidente Trump, que es muy rupturista o se presenta como un presidente rupturista con todo el establishment, en esto no hace más que seguir las tradiciones, porque ¿quién no recuerda al admirado John F. Kennedy y su liaison con Marilyn Monroe? ¿O por qué recordamos todos a Bill Clinton? ¿Por sus políticas económicas o por el affair que tuvo con una becaria? Trump en esto no parece tan diferente, sobre todo que estos hechos son de hace bastantes años. No, de todas maneras, lo que hay también es la valoración que Trump hace de las mujeres y lo que afirmó en repetidas oportunidades sobre su capacidad de uso y disfrute, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cambio de asunto, profesor Malamud, para hablar de un país suramericano, un vecino del suyo, que es Chile. El economista en jefe del Banco Mundial en Washington, Paul Romer, ha dicho que en ese ranking que hace esta institución anualmente, que se llama Doing Business, donde mide la competitividad de los distintos países del mundo, de 190 naciones en realidad, se ha cometido un error con respecto a Chile. Y dice que se ha cometido un error tendencioso políticamente. ¿Por qué razón? Porque cuando fue presidenta la vez anterior, Michelle Bachelet, se calificaba mal o injustamente a Chile en el ranking de Doing Business.
Pero cuando llegó al poder Sebastián Piñera, presidente que cumplió su primer periodo entre los dos de Michelle Bachelet y que en pocos días volverá a la presidencia de Chile, se puso a esa nación suramericana en un ranking mucho mejor del Doing Business. Ha oscilado entre los puestos 25 y 57 Chile, cosa que llama la atención porque son subidas y bajadas. El ministro de Economía chileno, Jorge Rodríguez, el de la señora Bachelet, dice que el Banco Mundial en esto ha sido inmoral. El economista jefe que calificó a Chile en años anteriores en este ranking Doing Business es Augusto López Claros, que está ahora enseñando en la Universidad de Georgetown, muy cerca de la oficina de NTN 24, donde solemos hacer este programa en Washington. ¿Ha sido inmoral el Banco Mundial? Habría que tener todos los datos, cosa que de momento no tenemos. Es decir, lo que no sabemos claramente es qué es lo que ha ocurrido. Sí sabemos que en el año 2015 se elaboró un nuevo baremo del Doing Business que se empezó a aplicar retroactivamente a partir del año anterior, del 2014. Eso por un lado. Lo que también sabemos es que si uno traza un gráfico muy simple con los puestos entre el 29 y el 57 de Chile desde el año 2006, tenemos que sube en los años de Michelle Bachelet, es decir, que ocupa un puesto peor, baja en los años de Piñera y vuelve a subir en los años de Bachelet. Eso es algo incontestable. La pregunta, sin embargo, es, por un lado, ¿manipuló el Banco Mundial las cifras abierta y arteramente en contra de Chile o para perjudicar a Chile? Eso es algo muy dudoso, porque de ser así realmente sería un escándalo y dejaría al Banco Mundial realmente muy mal. Si uno observa qué es lo que pasó con otros países latinoamericanos, por ejemplo, en este periodo, ve que ha habido oscilaciones también importantes. No sé cómo está compuesto ese ranking del Doing Business, qué elementos de corrección se introdujeron, pero lo cierto es que tenemos, por un lado, el problema concreto de Chile y del Doing Business, pero por otro lado, el tema de los rankings, de estos rankings que se elaboran para identificar la posición de los países, intentando, con un modelo limitado, reproducir o intentar comprender cuál es el lugar que los países ocupan en el mundo. Y esto es muy complicado, es decir, pretender que los rankings tengan una capacidad demostrativa, amplia e importante, excede la capacidad que realmente tienen los rankings como elementos de comprensión de la realidad. Iñaki. La verdad es que resulta sospechoso, cuando menos, esas subidas y bajadas, ¿no? Desde el Banco Mundial se ha pedido disculpas si alguno se ha sentido así, pero la verdad es que, más allá de que resulta sospechoso, es difícil juzgar. Yo no sé cuánta importancia tienen estos rankings, no solo en la opinión pública, sino en los inversores, ¿no? Pero sí que es verdad que todas las calificaciones de la Banca Mundial, del Fondo Monetario Internacional, influyen mucho y pequeños cambios pueden influir. La verdad es que resulta difícil ir más allá de la sospecha, ¿no?, como decía Carlos, ¿no? Pero si es así, el Banco Mundial desde luego va a salir muy desprestigiado de este incidente. Fernando Peinado. Pues estoy de acuerdo, la verdad que creo que esto le hace, no solo es el daño que le ha hecho a Chile, esto le hace daño al propio Banco Mundial y en concreto a este ranking. Entiendo que hay otro ranking en el Foro Económico Mundial también que suelen seguir los inversores y en ese ranking no se produjo esos vaivenes. Yo creo que cualquier inversor a partir de ahora va a darle más credibilidad al otro ranking, ¿no?, que yo tampoco lo conozco muy bien, pero entiendo que a partir de ahora quien puede creerse lo que diga el Banco Mundial al respecto, quien puede creerse en adelante la posición de Chile, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que Paul Romer debe haber visto algo grave cuando ha hecho esa declaración en el Wall Street Journal, es bastante extraordinaria. Él entró en diciembre de 2016, cuando ya se estaba produciendo esa bajada de Chile en el ranking, y seguramente para que haya tomado una decisión así, de hacer una declaración de este tipo, tiene que haber pasado algo grave dentro, o si no,
de modo oculto Chile o alguien debe haber presentado una queja formal que haya motivado esta declaración. De todas maneras, si uno sigue la oscilación de las posiciones de Chile en todo este periodo, es decir, los dos mandatos de Bachelet y el de Piñera intermedio, que empieza en el 2006 y, como decía, era una curva así. El primer periodo de Bachelet, 2006-2010, está fuera de la revisión, o sea que se hace con la metodología anterior. Prácticamente todo el periodo de Piñera también está fuera de eso porque empieza a contar a partir de 2014, es decir, en el último mandato de Bachelet, que es donde se retoma otra vez la senda contraria a los intereses chilenos. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que en el primer mandato de Bachelet, con la metodología anterior, Chile se vea perjudicado y en el segundo mandato, con la nueva metodología, también, aunque también es cierto que en la nueva medición del Doing Business del 2018, ya Chile pasa del 57 al 55, creo, o sea, recupera 2 puestos. La verdad que es, no diría que un misterio comparable a lo de los ataques acústicos contra la Embajada de Estados Unidos en La Habana, pero de momento, con los datos que tenemos, es bastante misterioso todo esto. Bueno, cambio de asunto para hablar de Cataluña. Iñaki, aquí la portada del Mundo trae varias noticias sobre el tema del Mundo de hoy. Incluso hay una que dice: Esquerra Republicana de Cataluña y PDeCAT confían que Puigdemont fracase para exigir un plan B. Esto es un tema no es fácil de entender. Voy a tratar de explicarle nuevamente a los televidentes. El año pasado, en octubre, el gobierno regional de Cataluña, la Generalitat, convocó un referendo independentista. Cataluña es una de las 17 comunidades autónomas de España, es una de las que tiene más dinero, tiene algo más de 7 millones de habitantes y produce más o menos, lo equivale más o menos al 18% del Producto Interno Bruto de España. Tiene una autonomía altísima, hay un gobierno regional como en todas las demás autonomías, tiene policía propia, tiene canales de televisión propios, emisoras propias y demás. Ese referendo del 1 de octubre estaba considerado ilegal por el Tribunal Constitucional Español, sin embargo se llevó a cabo, hubo choques con la policía y esto desembocó en que el gobierno central de Mariano Rajoy, el gobierno central español, haciendo uso del artículo 155 de la Constitución, tomó algunas competencias de ese gobierno autonómico y convocó unas elecciones el pasado 21 de diciembre, hace pocos días. ¿Qué ocurrió en estas elecciones al Parlamento o al Parlamento regional catalán? Pues que el partido que obtuvo mayor votación fue Ciudadanos, un partido que defiende la Constitución española, que consiguió 36 escaños de los 135. En segundo lugar quedó Junts per Catalunya, con 34 escaños, que es el partido de Carles Puigdemont, quien era presidente de la Generalitat de Cataluña y que además ha sido procesado judicialmente. El señor Puigdemont se fue a Bélgica, sigue en Bélgica, y como en estas elecciones del día 21 la mayoría la tienen partidos independentistas, estamos a muy pocas horas, a muy pocos días de que se conforme nuevamente el gobierno regional catalán. ¿Qué pasa? Y esta es la pregunta que quiero hacerle a usted para ver si puede darles algunas luces a nuestros televidentes. El señor Puigdemont pretende que sea investido presidente desde Bruselas. Él no viene a España porque aquí, repito, está procesado judicialmente y podría terminar en prisión. ¿Se va a producir eso? ¿Va a haber un presidente de la Generalitat de Cataluña viviendo en Bruselas? Yo creo que no se va a producir, aunque en Cataluña se han producido tantas cosas que nunca pensamos que se iban a producir, porque nunca pensamos que una autonomía española se declarara independiente después de un referéndum ilegal, porque nunca pensamos que el presidente de la Generalitat, después de proclamar la República, la dejara en suspenso como 12 segundos después, y nunca pensamos que cogería un coche, pasara la frontera francesa y acabara en Bélgica. Entonces, lo que va a pasar puede entrar dentro de ese realismo mágico que es el que ha conducido a la situación. Lo que es evidente es que él puede ser diputado y adquirir su condición plena de diputado, porque para eso no hace falta estar presente en la Cámara, te puedes acreditar, digamos, digitalmente. Pero para ser presidente de la Generalitat tienes que estar presente en el salón de plenos del Parlamento y defender personalmente tu programa y votar allí. Entonces, eso es con la ley actual. Esta semana se constituye el Parlamento, con el reglamento actual de la Cámara, esta semana se constituye el miércoles el Parlamento
y la mesa que controla la Cámara, la mesa que dirige los debates, va a tener mayoría independentista. Es posible que intenten retorcer el reglamento para que se pueda admitir defender desde lejos tu candidatura a la presidencia de la Generalitat. Pero yo creo que no va a ser así por dos cosas. Primero, porque los letrados de la Cámara y la Justicia van a decir que eso es manifiestamente ilegal, como es, además, que no tiene ningún sentido común, es contrario no solo a la norma, sino contrario a la realidad. Y por otra parte, porque los partidarios del señor Puigdemont, los de su partido, están hartos de él. Y aunque él controla la lista, lo que quieren es deshacerse de él. Y los partidarios de Esquerra Republicana, que son sus otros independentistas más a la izquierda y que le detestan más allá que cualquier otra cosa, tampoco. Entonces es probable que amparándose en esa... No, lo dijeron los letrados, no, lo dice la justicia, lo sentimos, no te puedes presentar, pasamos a plan B, mejor dimite y que sea otro el candidato. Pero en fin, hay que decir que hasta ahora todo lo que decía la lógica y el sentido común no se ha producido, y que Cataluña, una de las regiones más ricas de España, haya querido independizarse, pues está también fuera de la lógica. Fernando Peina. Sí, bueno, lo que está pasando es eso, en parte lo que vaya a pasar en adelante va a depender de Puigdemont, porque si, como le están pidiendo dentro de su propio partido, se aparta, podría desatascar esta situación. Artur Mas ayer en una entrevista en La Sexta dijo, en una televisión de aquí de España, le estaba pidiendo eso. O sea, Artur Mas, el presidente de la Generalitat anterior, fue quien dio un paso al lado y dejó que Puigdemont fuera el presidente. Entonces está pidiéndole que haga el mismo esfuerzo, lo decía por el país, en este caso entiendo se refiere al país catalán. Pero sí, en parte si Puigdemont hiciera un esfuerzo y dejara bueno, el personalismo a un lado, podría hacer que esta situación grave de Cataluña se desatascara. Si no, lo que va a pasar es que bueno, pues, el Tribunal Constitucional declarará probablemente la investidura telemática, la investidura por Internet como ilegal y ya se sabe que el Tribunal Constitucional está estudiándolo, que el PP, el Partido Popular, lo va a recurrir. Entonces eso va a conducir a un bloqueo y eso no le conviene ya a Cataluña. Es que tenemos que buscar ya una salida a esta crisis. No, lo que pasa es que aparte hay otro factor importante, y es que la crisis anterior, la convocatoria del referéndum, las jornadas del 5 o del 6 y 7 de septiembre previas, donde se aprobaron algunas normas de manera ilegal, demostraron que las acciones políticas en relación con el proceso independentista, e inclusive acciones políticas dentro del propio Parlamento, no son gratis. La presidenta del Parlamento entonces, todavía en ejercicio, Carmen Forcadell, ha estado presa y sigue procesada, puede ser condenada e inhabilitada. Esa es una de las razones por las cuales se ha negado a repetir como presidente del Parlamento. Parte de la mesa anterior también está procesada. En total, aproximadamente un tercio de los diputados independentistas, en caso de ser condenados, podrían ser inhabilitados para ejercer la política y por lo tanto tendrían que renunciar. Y los que van a estar en la mesa saben que su acción va a ser escrutada minuciosamente y que pueden terminar siendo procesados, encarcelados e inhabilitados, y con costes inclusive económicos por las multas que puedan afrontar. Entonces, esto es algo que también va a incidir en las decisiones que tome la mesa, aunque esté controlada por el independentismo, y que puede limitar, por supuesto, que con una buena ayuda de mis amigos, ¿no? Es decir, con una buena ayuda de Esquerra, que está por una propuesta diferente, o de los enemigos de Puigdemont dentro de su propio partido. Y vamos a ver como decía Iñaki, en Cataluña todo es posible. Hoy tendremos otro dato importante, y es que se hará público el fallo por un juicio por corrupción donde estaba implicada la cúpula anterior del partido del PDeCAT, que es el partido de Puigdemont, el partido de Artur Mas, y esto evidentemente va a repercutir negativamente sobre esa aureola tan patriótica de los políticos independentistas, que al final resulta que quieren distanciarse radicalmente de la política española
pero en la corrupción, como en tantas otras cosas, la política catalana es una fiel réplica de lo que pasa en el resto de España. Sin ninguna duda, hoy lunes se va a conocer la sentencia, ya debe estar a punto de conocerse cuando hablamos, o incluso se conocerá ya, la sentencia del caso Palau. El caso Palau toma su nombre del Palau de la Música de Cataluña, uno de los edificios más bonitos de Barcelona, un edificio modernista y sede de grandes manifestaciones musicales que recomiendo visitar siempre que se vayan allí. A través del patronato del Palau, Convergencia, el partido de Puigdemont, cobraba las comisiones a las constructoras que querían contratos en Cataluña. Es algo tan viejo como yo, la Generalitat, te doy un contrato a ti y tú me pagas el 3% al partido. Para que no se note, como somos catalanes y muy sofisticados, en vez de ingresármelo en el partido, se lo vas a dar a este señor que controla el Palau de la Música, que ya lo camuflará en las cuentas y me lo hará llegar de alguna otra forma. Eso es toda la trama del Palau. Y ahí van a ser condenados, desde luego, a varios años de cárcel los gerentes, y eso no sé si va a desacreditar aún más la idea del nacionalismo, porque los que votaron independentismo ya sabían que eso era así. La corrupción sirve para desgastar a los que mandan, pero es difícil que produzca resultados políticos, por lo menos en lo inmediato, ¿no? Vamos a ver esta semana cómo se constituye la mesa y demás, porque hay que decir, que no sé si lo hemos dicho, es que Puigdemont vive en Bruselas porque está buscado, es un prófugo de la justicia española. Es decir, él quiere ser investido presidente de la Generalitat desde Bruselas porque en cuanto cruce la frontera con España, para llegar a Barcelona, lo van a detener y lo van a poner preso. Porque igual que está su anterior vicepresidente y principal rival y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que está en la cárcel acusado de los mismos delitos. Por lo tanto, él aspira a algo así como ser el presidente de una entelequia que es la República Catalana en el exilio, para poder seguir estirando el cuento, pero en fin, veremos en qué acaba todo esto. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid, en la capital española. Hay dos noticias que parecen, son simpáticas sin duda, pero llaman la atención. La primera tiene que ver con que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho que le va a pedir a la UNESCO, el profesor Malamud, que declare como patrimonio inmaterial de la humanidad a la baguette, aquel pan que hacen los franceses maravillosamente bien. Esto además lo señaló después de haber conversado con el presidente de la Confederación Nacional de la Panadería Francesa. La baguette está hecha solamente de harina, de agua, de sal y de levadura, y Macron ha dicho que la baguette es la envidia del mundo. Ha habido ya otras comidas como la pizza napolitana que han sido declaradas por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. También la cerveza belga, que es una cerveza muy buena. ¿Cree usted que la UNESCO debería declarar a la baguette como patrimonio inmaterial de la humanidad para que sea recordada tanto como la Torre Eiffel, como ha dicho Macron? Bueno, más allá del chauvinismo francés que existe y es tal, lo cierto es que la baguette es una gran institución dentro de Francia. Es decir, hay competencias anuales para ver qué panadería elabora la mejor baguette del barrio, qué panadería elabora la mejor baguette del departamento, inclusive del país, de Francia. Y luego los ganadores exhiben en los escaparates de sus tiendas los premios obtenidos o las menciones obtenidas. Es más, todos los años se elige a qué panadero va a elaborar las baguettes para la presidencia, para el elicio, para la presidencia de la República. Es decir, que la baguette es toda una institución en Francia. Y este movimiento iniciado por los panaderos es recogido por Macron como una gran iniciativa. Evidentemente, él piensa obtener un rédito político al levantar esta iniciativa. Recuerda otras como la de la pizza napolitana. Y en ese sentido no me parecería mal que la UNESCO reconozca la baguette como un bien inmaterial de la humanidad, como tantos otros. Quizás lo que habría que hacer es añadir alguna apostilla en ese reconocimiento en torno a la producción artesanal de la baguette o a la baguette artesanal, porque también se producen baguettes industriales que son realmente espantosas, parecen chicles, son una masa amorfa, sin gusto y sin sustancia, que también se llaman baguettes. Entonces,
Ahí evidentemente lo que debería hacer la UNESCO es rescatar precisamente el carácter artesanal. El hecho, lo que ocurre es que también esa vieja institución, no solo francesa, sino internacional, que eran las panaderías, donde el pan se elaboraba in situ todas las noches, eso ya prácticamente ha desaparecido, son muy pocas. Entonces, ¿qué hacen las panaderías? Tienen un horno, compran las cajas donde viene la masa elaborada del pan, la hornean y la venden, y se acabó. Y eso es producción industrial. En un minuto, Iñaki Gil, ¿debería la UNESCO declarar patrimonio inmaterial de la humanidad? Sí, sin duda, porque esto apoyaría a esa forma tradicional de hacer las baguettes, que es lo que estaba detrás de la petición y de la visita del presidente del gremio de los panaderos al presidente de la República Francesa, contra las grandes superficies que han extendido la baguette industrial previamente congelada y cocinada apuradamente. Sí, es que respalden la calidad de las baguettes, siempre es bueno. Si ya respaldaron el flamenco y el yoga, ¿por qué no la baguette? El flamenco y el claro. Fernando Peinado. Yo creo que sí, que se reconocerá por parte de la UNESCO, porque bueno, cuando miras la lista hay otras tradiciones que son menos conocidas, pero en el caso de la baguette es un símbolo francés, se ha expandido por el mundo. Y es reconocido por todo el mundo. Lo llamativo de esta solicitud, a diferencia de otras, es que creo que muchas veces se hacen estas solicitudes por parte de países con fines de promoción turística, ¿no? En este caso, quizá el fin no es tanto ese como protegerlo por ese miedo que hay interno a que se expanda la baguette industrial, ¿no? Eso es lo que entiendo que el motivo por el que la Asociación de Panaderos de Francia lo promovió inicialmente. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Casa de América en Madrid para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Carlos Malamud, por haber estado con nosotros. Un gusto. Iñaki Gil y Fernando Peinado. Gracias. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.